Ahorita estaba viendo a los niños, estaban desatados, ¿verdad? No sé qué les darían, ¿no? Se dieron su coquita antes de venir. Y recordé el pasaje de la Escritura. ¿Se acuerdan la confrontación que tenía Saúl con Jacob? Tenían una confrontación, ¿verdad? No se caían bien. ¿Saben por qué estaban en disputa ellos? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué estaban enojados? ¿No se acuerdan? Génesis capítulo 32, 33, por ahí más o menos. Ellos, Esaú estaba enojado, ¿verdad? ¿Y qué quería hacer con Jacob? Lo quería destruir, ¿verdad? Y en una ocasión, la escritura la leemos, y vemos que a lo mejor pasó de un día para otro. No, pero esto llevó años, ¿verdad? Llevó años, ya Jacob tenía a sus hijos, ¿verdad? Con sus esposas, con sus mujeres, ¿verdad? Con la trampa que le hicieron su suegro, ¿verdad? ¿Se acuerdan la trampa que le hicieron? Sí, sabes que trabaja 7 años por la que quieres, ¿verdad? Y lo no, ¿sabes qué? Primero tiene que ir la mayor, ¿verdad? Y luego trabajó otros 7 años por la que él quería. Entonces ahí le hicieron una jugada, ¿verdad? Y al final tuvo sus hijos con sus mujeres y ella, no sé, tuvo varios hijos por ahí. Y cuando lo encontró Esaú, dice que venía con 400 hombres. Iban 400 hombres a encontrarle. Y él vio que ya venía su hermano y él no pensó en nada bueno. Dice, aquí terminamos, ¿verdad? Y distribuyó sus hijos y las mamás de los hijos se las distribuyó en el campamento. ¿Y qué pasó cuando tuvieron el encuentro? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Esaú? ¿Qué hizo con Jacob cuando lo tuvo frente a frente? Lo abrazó, le besó y lloraron, ¿verdad? Se reconciliaron. Y una pregunta que le hizo Esaú a Jacob, y ahorita me acordé de eso porque vi a todos los niños. Dice, ¿qué te propones con todos estos? Con toda esta gente. ¿Verdad? ¿Qué te propones hacer con toda esta gente? Y yo pregunto a la iglesia, ¿qué nos proponemos hacer con todos estos niños? ¿Verdad? ¿Pudiésemos nosotros darles la instrucción para que sigan el camino ahorita? Acuérdense que ahorita ellos están aprendiendo, ellos son unas esponjitas que están aprendiendo todo lo que se les enseña, ¿verdad? Pero no es suficiente solamente el domingo, ¿verdad? Si nosotros tenemos que estar con ellos a diario, enseñándoles las cosas de Dios, enseñándoles que sean temerosos de Dios, para que cuando ellos sean grandes sigan en su camino. Entonces le dijo Esaú a Jacob, ¿qué te propones con toda esta gente? Y la pregunta para nosotros sería, ¿qué nos proponemos con todos estos niños? ¿Verdad? ¿Cuál será el propósito para ellos, para nuestra iglesia en un futuro? ¿Cuál será el propósito para ellos, para con Dios, para que lo tengan siempre en su mente y en su corazón, para que no se les olvide la palabra de Dios, para que no se les olvide la instrucción de parte de Dios? ¿Qué nos proponemos hacer con ellos? No los dejemos a la deriva, ¿verdad? Sino que estemos atentos para poder ayudándoles y dándoles la instrucción de parte de Dios. Bien, vamos a hablar un poco sobre la familia, ¿verdad? Sobre lo que tenemos que hacer como familia, como familias cristianas, como familias en Cristo, que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida, y qué es lo que está pasando hoy en el mundo con las familias, ¿verdad? Hemos estado viendo y escuchando que las familias cada vez están más desintegradas, ¿verdad? El padre ataca a la madre, al hijo, y viceversa, el hijo ataca a la madre y viceversa. Hace algunos años, años no muchos, 2, 3 años atrás, una adolescente de 13 años mató a su mamá y estaban esperando a su papá para hacer lo mismo, que no lo logró. Y bueno, esta adolescente recibió una cadena perpetua, ya no la dejaron salir de la cárcel, ¿verdad? Porque había matado a su mamá a tiros. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? El odio, el desprecio con los padres se está empezando a crecer más en nuestras comunidades en las que vivimos. Pero ¿por qué está pasando esto?
¿Por qué está pasando? Hace falta que nosotros aprendamos y enseñemos que necesitamos restaurar nuestras familias, de que Dios puede hacerlo, es el único que puede hacer, es el único que puede restaurar la familia que Dios nos ha dado, y debemos estar atentos para con ello. Ahorita en la lectura que tuvimos en 3 ocasiones del capítulo 80 de Salmos, hay una frase, ¿sí la notaron? Casi al principio, hay unos versículos más adelante, y luego al final dice la misma frase. Dice Jehová de los ejércitos, ¿qué más? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice el último versículo? Ajá. ¿Qué dice al final? Ajá. Seremos salvos, pero primero tiene que restaurarnos, ¿verdad? Tiene que restaurar nuestra vida, nuestro ser, nuestra familia. Y esas 3 frases las repite 3 veces el Salmo número 80 que acabamos de leer, ese pasaje. Dice, oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y a propósito, ¿qué es la restauración? ¿Qué es la restauración? Si hablamos de la manera secular, ¿qué han escuchado ustedes que se puede restaurar? ¿Y por qué causas? Puede ser por el pasar del tiempo. ¿Saben que algún monumento, sabes que ya se deterioró por el tiempo y hay que restaurarlo? ¿Para qué? Para que se vea bien, para que se vea tal vez como estaba desde el principio, como estaba antes. Cuando pasan algunos incidentes en las comunidades, se quemó una casa, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer después para arreglar esa casa? Hay que restaurarla, ¿verdad? Para poder que vuelva a ser funcional. Y en el caso de que se queme una casa, bueno, se va a tardar, no es de un día para otro. Se pueden tardar años en restaurar una casa cuando pasa un evento como ese. Inundaciones también hay que restaurar, ¿verdad? Hemos conocido de cerca a hermanos, ¿verdad?, que se les ha incendiado su casa y están en etapa de restauración en estos momentos. Ya terminaron, faltan algunas cositas, pero había que restaurar, y la restauración duró poco más de 2 años. Entonces esa restauración de esa casa duró tiempo para poder estar en condiciones habitables nuevamente. Cuando se inunden las casas, de alguna manera hay que restaurar otra vez, limpiar, sacar todo lo que se metió, pintar de nuevo, hay que restaurar. Todo causa un tiempo, un esfuerzo, una dedicación para hacer una restauración en alguna situación. Cuando estamos enfermos, que tenemos por ahí algo, tenemos que restaurar nuestra salud. ¿Y qué hay que hacer para restaurar nuestra salud? Pues seguir las indicaciones que nos da el médico para poder restaurar nuestra salud y poder estar como estábamos antes. ¿Cómo estábamos antes? La casa estaba habitada, se podía habitar sin problema, nuestra salud estaba bien, estábamos en condiciones óptimas, y poco a poco se fue restaurando cada una de estas situaciones. El trabajo de restauración siempre es complicado y en ocasiones es lento. Muchas obras de arte se demoran en restaurar porque se necesita dejar como estaba originalmente, ¿verdad?, como fue hecha, para poder que represente para lo que fue hecha esta escultura, esta obra de arte. Pero quiero decirles que la familia que Dios nos ha dado es preciosa para los ojos de Dios. Dios le agrada las familias, porque ese fue el proyecto de Dios desde un principio. Si vemos capítulo 2 de Génesis, nos habla un poco de esto, y vemos que el propósito de Dios es también la familia, ¿verdad? Y la familia es por la que Dios luchó, la familia es por la que Dios tiene parte importante en las iglesias, y por eso es que nosotros debemos de cuidar cada una de las familias. Tenemos nuestra familia personal, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, que es nuestra familia, pero también tenemos otra familia, que es la familia del Señor, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, ¿verdad?, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si los que hemos creído somos hijos de Dios, entonces somos
una familia, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto debemos de procurarnos, debemos de cuidarnos también, ¿verdad? Para poder estar en condiciones óptimas en la presencia de Dios. Pero si falta algo en nuestra familia, ¿qué debemos hacer? Debemos de ayudar o debemos de restaurarnos, ¿verdad? Para dejarnos como estábamos antes de que pasara algo en nuestra vida, antes de que pasara alguna eventualidad en nuestra familia. El proceso puede ser largo dependiendo de nosotros. Y digo dependiendo de nosotros porque muchas veces nosotros, no, así la dejamos, ¿verdad? No pasa nada, pero sí pasa. Desafortunadamente la familia también es atacada por el enemigo de Dios. Hermanos, los enemigos de Dios, en la predicación pasada que tuve, les hice un comentario, ¿verdad? El diablo, nuestro enemigo, les dije, él sabe de qué pata cojeamos, ¿verdad? Y saben, no sé si comentamos, ¿saben qué significa ese dicho? El enemigo sabe dónde darnos para poder caer. El enemigo sabe nuestros gustos. El enemigo sabe cómo es nuestro carácter, ¿verdad? El enemigo sabe que a lo mejor algunos nos encendemos como un cerillito, ¿verdad? Como una mecha. El enemigo lo sabe. Sabe que somos orgullosos. Usa nuestra manera de ser para poder atacarnos y poder hacernos caer y poder hacer estragos en nuestra vida. Y por lo tanto, si hace esos estragos en nuestra vida, nos llevamos de encuentro a nuestra familia, ¿verdad? Entonces Él sabe cómo hacer ruinas nuestra vida, cómo arruinar nuestra vida, cómo hacer desmoronar nuestra familia. Pero Dios quiere ahora restaurar nuestro hogar. ¿Por qué? ¿Pero por qué quiere Dios restaurar nuestro hogar? Porque Dios es sabio, porque Dios es misericordioso, porque Dios quiere, y el proyecto de Él son las familias, y Dios quiere ayudar a las familias. Y el proceso de restauración depende de nosotros mismos. Y estamos hablando como cabezas de hogar, como madres, como hijos que somos y como hermanos en Cristo que somos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros nos conocemos? Muchos sabemos ya muchos nos conocemos como familia de Dios y sabemos también de qué es lo que carecemos. Y sabemos por dónde hacer enojar a los hermanos también, ¿verdad? Y sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Y en lo contrario ¿sabemos cómo evitar eso? ¿Sabemos cómo evitar que los hermanos caigan? Podemos saber cómo hacer que los hermanos entiendan de alguna manera u otra lo que nosotros necesitamos, que aprendan de las cosas de Dios, ¿verdad? O ayudamos a nuestro enemigo a que caigan, ¿verdad? ¿Cuánto nos contentamos, nos ponemos a gusto porque el hermano cayó? Ah, mira, cayó, ¿verdad? Sí, qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos esa idea, ¿verdad? De que un hermano caiga, ¿verdad? Yo creo que nuestro pensamiento y el deseo de nuestro corazón es que ninguno de nuestros hermanos caiga, ¿verdad? Ni que lo hagamos caer tampoco, mucho menos tener eso en nuestra mente, que jamás pase por nuestra idea, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ¿verdad? Tratar de restablecer al hermano, tratar de ayudarlo, y si podemos evitar todo esto, hagámoslo, ¿verdad? Para que nuestro hermano no caiga. En la Escritura tenemos la historia de Jacob, y tenemos un ejemplo ahí de restauración, ¿verdad? El ejemplo de Job, la historia de un hombre temeroso de Dios. ¿Qué es lo que hacía Job? ¿Se acuerdan los primeros pasajes del capítulo 1 de Job? ¿Qué dice? ¿Varón qué? Temeroso de Dios, ¿verdad? Que estaba preocupado por su familia, ¿verdad? Reunía a sus hijos y a sus hijas, ¿verdad? Y les hacía fiesta, ¿verdad? Y que quería estar ahí al pendiente de ellos, y él hacía sacrificio, ¿verdad? Job era una persona que tenía posesiones económicas en aquel tiempo considerables, tenía mucho ganado, y aún
Y ahí entendemos por qué Él hacía sacrificio por cada uno de ellos. Dice, por si hubiesen pecado en secreto, dice, si hubieran pecado, si hubieran blasfemado contra Dios en secreto, que en su corazón, dice la Escritura, que Job pensaba eso. No, por si ellos pensaron mal de Dios en su corazón. Dice, yo voy a hacer un sacrificio, ¿verdad?, a Dios por ellos, ¿verdad? Y así lo hacía cada día. Cada día, pues, ¿cuántos animales sacrificaría, verdad? Diarios. Pues sí, pues él tenía, ¿verdad? Tenía de dónde agarrar, ¿verdad? Entonces Job, vivo ejemplo de lo que estamos hablando, tenía convivencia muy buena con sus amigos también, tenía buenos amigos, buenas amistades. ¿Y qué pasó con Job? ¿Qué le pasó? Al final, todo lo que tenía se quedó sin nada, ¿verdad? Sus hijos vieron torbellino y caminaron, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Tenían una reunión familiar, sus hijos, y desaparecieron, ¿verdad? Fueron muertos, sus ganados, sus siervos, todo se quedó sin nada. Y al final ya nomás le faltaba que hacer el consejo de su esposa, ¿verdad? Que le dijo, bueno, ya no tienes nada, que perder, pues ya maldice a Dios y ya muérete, ¿verdad? Y precisamente es lo que comentábamos ahorita en la clase de los jóvenes. Muchas veces que pensamos que la voluntad de Dios termina cuando ya no vemos nada, ¿verdad? Estamos orando por una petición, estamos pidiendo por algo que necesitamos y no vemos nada, no vemos la respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Pero Dios todavía no ha decidido. ¿Hasta cuándo vamos a esperar la voluntad de Dios? Hasta que ya no estemos aquí, ¿verdad? Mientras, decía uno de nuestros hermanos conferencistas del Día de la Familia, usted ore por sus hijos hasta que usted ya no esté aquí, hasta que esté en la presencia de Dios. Porque muchas veces nos derrotamos y decimos, no, pues ya no se puede hacer nada, ya vi que determinadamente es un caso perdido. Y el caso perdido es para mí, ¿verdad? Pero para Dios no, ¿verdad? Entonces Dios siempre está dispuesto a escucharnos porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y tenemos esa imperfección nosotros, de que no vemos la respuesta de Dios a cuando yo quiera y ya dejo de pedir, ¿verdad? Y dejamos todo, no, Dios sabe, no, Dios sí sabe, pero tú no sabes, pero yo no sé, ¿verdad? Y debo de estar pidiendo a Dios, aunque no vea una luz, yo debo de estar pidiendo por Dios, por mi familia, yo debo de estar pidiendo por Dios, por mí mismo, yo debo de estar pidiendo por Dios, por los hermanos de la iglesia, porque en ocasiones nos cansamos de orar a Dios. Nos cansamos porque no vemos que Dios responda y dejamos de pedir a nuestro Dios. En una ocasión también teníamos una petición y no se dio. Y dijimos, no, ya no fue la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque ya pasó tiempo y ya no oramos por esa petición. Al cabo de un tiempo Dios contestó y luego, mira, Dios contestó la petición. ¿Por qué no la contestó en su momento? Porque no era el tiempo de Dios. El tiempo de nosotros se acabó, pero el tiempo de Dios todavía no. Todavía estamos vivos y el tiempo de Dios está vigente todavía para hacer su voluntad, para con nosotros, para suplir nuestra necesidad que tengamos. Y podemos ver que Dios al final restauró la vida de Job, ¿verdad? Y no solamente lo restauró como estaba antes, ¿verdad?, sino lo restauró todavía mejor. Y podemos ver todo lo que le dio otra vez Dios a Job, todo lo que le devolvió. Y luego dice, y le dio unas hijas, y menciona los nombres de las hijas. ¿Y cómo eran las hijas? A lo mejor las primeras estaban feas, ¿verdad? Y esas estaban más bonitas porque lo dice ahí, ¿verdad? Entonces le dio mejores hijas todavía, ¿verdad? Y Dios restauró otra vez a Job, ¿verdad? Otro caso que pudiésemos ver es a Noemí. ¿Se acuerdan de Ruth? El libro de Ruth nos habla de esta historia de Noemí. ¿Qué le pasó a Noemí? Se quedó sin nada, ¿verdad? O sea, sin nada es que se murió su esposo. Y luego pasaron 10 años más, tenía 2 hijos, ¿cómo se llamaban?
Malión y Kelión, ¿verdad? Elimelec, su esposo, murió su esposo Elimelec, y al cabo de 10 años murieron sus hijos también, y se quedó con las nueras. ¿Qué voy a hacer con las nueras? ¿Qué vamos a hacer con las nueras? ¿Eh? Y les dijo ella, bueno, pues ya cada quien váyase a su casa, ¿verdad? Váyase con su padre, le dice, váyanse con sus dioses. Le dice Noemí a sus dos nueras, porque pues ya no hay nada, ¿verdad? Ya no tengo más hijos, ¿verdad? Nos quedamos ya prácticamente en la calle porque habían salido de su pueblo por escasez, por trabajo, se fueron a otro lugar, como si de aquí nos fuéramos allá al otro lado, ¿verdad? Y se queda sin nada y bueno, pues ya regresaste para allá, para Monterrey, ¿verdad? Allá tienes otra familia, ¿verdad? Y si no tienes familia, está la familia en Cristo, ¿verdad? Y entonces regresaron otra vez, pero les dijo, no, les despidió, ¿verdad? Primero no se querían ir, no la quería dejar sola, y ella insistió, váyanse a sus padres, ¿verdad? Para ver si la reciben. Y una de ellas dijo, bueno, está bien, yo sí me regreso, ¿verdad? Lloraron, le besó y se fue. Y luego Ruth le dijo, yo te ruego que no me apartes de ti, ¿verdad? Y ella aceptó a Dios, ¿verdad? Todavía no a Cristo, pero a Dios sí, ¿verdad? Dice, yo me voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo, dice, y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Yo voy a hacer todo lo que en mí esté para que estemos bien, ¿verdad? Y empieza el proceso de restauración de Noemí, ¿verdad? Que llega al pueblo de Belén y va con sus parientes, ¿verdad? Y empieza Ruth a trabajar en el campo, ¿verdad? Y llega una persona, pariente de Elimelec, esposo de Noemí, y pregunta por ella, ¿verdad? Luego, ella es Ruth, es la nuera de Noemí, y así está en la situación. Luego, ok, sí, ya sabía algo, ¿verdad? Y cuando se confrontan, o cuando se ven, Noemí, Ruth y Boaz, ¿verdad? Le dice, he escuchado todo lo que has hecho por tu suegra, ¿verdad? Que tú has adoptado todo lo que has hecho por tu suegra, ¿verdad? Y vamos a ver el pasaje ahí en capítulo 2, si quieren ir conmigo, por favor, a ese libro de Ruth. Y si alguien me puede ayudar a leer capítulo 2, 11 y 12, por favor. Ajá. He sabido todo lo que has hecho, ¿verdad? Y le dice, Jehová está contigo también, ¿verdad? Y empieza el proceso de restauración de Ruth, de Noemí, y de esta restauración de Noemí y de Ruth, de su familia, el propósito principal de todo esto, ¿hasta dónde fue restaurada? Hasta que pudo tener ella otra vez la manera de subsistir en gran manera, porque después Ruth se casó con Boaz, ¿verdad? Y pudo ser la dueña de todo lo que tenía otra vez, ¿verdad? Y después de este linaje viene la descendencia hasta el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Se da cuenta hasta dónde impactó todo esto? Después de haber perdido todo, ¿hasta dónde fue la restauración y cuál fue la consecuencia de todo esto? En ocasiones necesitamos pasar por pruebas, pero dice la Escritura, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida a nuestra situación. Y muchas veces los que no soportamos somos nosotros. ¿Por qué creen que no soportemos como hijos de Dios, como cristianos? ¿Verdad?
¿Por qué creen que no aguantemos? ¿Por qué creen que nos desesperemos a la voluntad de Dios? ¿Saben por qué? Porque no estamos en comunión con Él. Y no entendemos el pasaje y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas, aunque sean malas. Y muchas veces esa parte no la entendemos, ¿verdad? Porque nos falta amar a Dios, porque nos falta leer la Escritura, porque nos falta tener la comunión con Dios. Si nosotros tuviéramos comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de escuchar los mensajes que Dios nos manda día con día, lo que viniera a nuestra vida, pudiésemos decir, gracias a Dios por lo que me pasó. Dice el apóstol Pablo que él había aprendido a vivir cualquiera que fuera su situación. Y en vez de nosotros no hemos aprendido a vivir cualquiera que sea nuestra situación. ¿Verdad? Y por eso recordamos el pasaje, la Escritura, y nos dice que recordamos el pasaje que dice la Escritura, manténme del pan necesario. Y cuando dice manténme del pan necesario, no exactamente que nos tenga pan y agua, ¿verdad? Porque menciona dos situaciones. Si me das menos, lo reniego, ¿verdad? Y si me das de más, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta por qué no tenemos? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Y ustedes a lo mejor les ha tocado la oportunidad de ver el momento en que ustedes tienen. ¿Y qué es lo que hacemos? Me olvido de Dios, ¿verdad? Ahorita poníamos un ejemplo en la clase de jóvenes, ¿verdad? A uno de ellos les dije, ¿qué pasaría si Dios te diera un carro nuevo del año? ¿Qué creen que dijo? No, pues no venía. Me iría en el carro del domingo, ¿verdad? A pasear. Pues por eso no nos da, ¿verdad? Entonces manténme del pan necesario, ¿verdad? Dice la Escritura, porque si me das menos voy a renegar, y si me das más me olvido de ti. Más vale que tengamos siempre en consideración de Dios. Y otra pregunta que hacíamos es, ¿cuántas veces en la semana hemos tenido en consideración a Dios en nuestra vida? Y tener en consideración es que estemos pensando y meditando en Dios, o solamente esperamos el domingo para acordarnos de Dios. Simplemente recordemos el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de tus manos. Todo lo que vemos está hecho por Dios, todo lo que hay arriba de nosotros, abajo en los cielos, está hecho por Dios. Y eso nos debe de hacer un poco a recordar a Dios y tenerlo siempre presente en nuestra vida. Recordemos a Dios cada día de nuestra vida. Hay otro caso que tengo por aquí. Pudiésemos recordar también a María y a Juan, el discípulo amado. Jesús le dio un encargo a Juan y a María también, a su madre. Les dio a ambos un encargo porque el primogénito ya no iba a estar. Ya no iba a estar aquel padre que recibió al discípulo como alguien que apreciaba mucho. Ya no iba a estar para apreciarlo, ya no iba a estar para estar con él. Iba a quedar huérfano de maestro y la madre se iba a quedar sin su hijo. Jesús cuidó de su madre y fue y la entregó a su discípulo y le dijo, hijo, he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo. Y dice la Escritura, y desde aquel momento Juan le recibió en su casa, para que ya no quedara así esta situación, sino pudiese tener una manera en que pudieran seguir adelante ambos. Entonces, Dios siempre tiene el cuidado de sus hijos, Dios siempre tiene el cuidado de las familias que son suyas. Sigue creyendo, aunque parezca que no hay una solución. Cuando no vemos
que hay una solución para nuestra necesidad que tengamos, aunque estemos enfrentando una crisis grave familiar como desempleo, enfermedades, separación, drogas, peleas, etcétera, todo lo que usted ve imposible, no desmaye, sigamos orando porque tenemos de nuestra parte al Dios de los imposibles. No, esto ya llegó a su fin. No, no ha llegado a su fin. Entienda, es su fin para usted, pero para Dios no ha llegado. Dios tiene un propósito. ¿Cuándo? Cuando Él lo vaya a decidir. Y por lo tanto, hermano, usted siga orando, no desmaye, no se canse. El Señor puede traer paz, reconciliación. El Señor puede mantener las puertas abiertas para que sigamos nosotros transformándonos, para que sigamos sanando, para que siga actuando la salvación en nuestro hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa, y es una promesa. No, ¿para qué oro por mi papá si ya todo se perdió? O sea, no creo que él reciba a Cristo por su actitud, por cómo es. Y ya no oramos por papá, ya no oramos por el esposo, ya no oramos por los hijos, ya no oramos porque para mí ya es cosa, pues mira cómo está. Pero Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios puede moldear nuestras vidas. Dios las puede volver a amasar, como el ejemplo en Jeremías 18 del 2 al 6 del alfarero. Le dice Dios, ve a casa del alfarero y ve lo que está haciendo. Y después, ¿qué estaba haciendo el alfarero? No, pues estaba haciendo una vasija, ¿verdad?, de barro, una olla. ¿Y qué pasó después? No, pues no le salió bien, como él quería. ¿Y qué hizo? Pues la volvió a destruir. ¿Y luego qué pasó? Pues la volvió a hacer. La volvió a restaurar hasta que saliera bien. Y le dice Dios, yo puedo hacer eso con ustedes. Yo los puedo restaurar, yo los puedo hacer otra vez. Aún así, de la masa, de barro, yo puedo formarlos otra vez. Dios es el alfarero de nuestras vidas. Dios es el constructor, el que nos restaura por excelencia. El Señor puede restaurar nuestras familias cuando Él necesite, cuando Él lo crea conveniente. Pero no debemos de desmayar, no podemos de descansar, no podemos dejar de orar por nuestra familia. Son sus manos las que pueden restaurar y hacer todo nuevo en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. No despreciemos nuestro hogar, porque cuando no oramos por nuestra familia es como si no nos importara. Si nos sigamos orando, cuidando y velando. ¿Saben qué es velar por la familia? ¿Sabemos qué es velar? Hay un canto que dice, debes estar orando y velando porque Cristo volverá. ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a nosotros a dejar nuestro ego, nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría y decir, no, ya no fue la voluntad de Dios? Ahorita veíamos un ejemplo de la Escritura. El apóstol Pablo quería ir a una parte a hablar la palabra y le dijo el Señor, no vayas, ve mejor para acá, pero es tu palabra, no, acá primero. ¿Verdad? No fue la voluntad de Dios que se predicara en tal parte. Después lo fue, pero de momento no. ¿Verdad? Las razones tendría Dios. No era el momento, pero después fue el momento y después fue. ¿Verdad? Y en veces no entendemos la voluntad de Dios. Pero cualquiera que sea la situación que estemos pasando, siempre confiemos en que Dios puede contestar nuestra oración. Dios siempre puede restaurar nuestra familia, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, Dios no va a poder cumplir su propósito en nosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? No más que no tiempo de la Escritura. Hace algunas semanas, les contaba a los muchachos, estábamos de visita en otra iglesia
y estábamos en la escuela dominical y estaban levantando los capítulos leídos. Y un hermano dijo, hermano, es que yo no tengo oportunidad de leer la escritura porque mi trabajo, ando aquí para allá, ya nomás llego a la casa, duermo y me levanto otra vez. Le digo, pero ¿sabe fue lo que hice, hermano? Le dice al maestro, ¿va? Y dice, lo que hice fue de que en vez de, como no tenía tiempo de leer la escritura, pero tengo la aplicación en mi celular, pues puse el audio, ¿verdad? Y estaba escuchando la palabra, ¿verdad? Y luego, sí estaba escuchando la palabra, pues qué bueno que escuchaba la palabra, ¿verdad? Y si cuenta como capítulos leídos, pues cuenta como capítulos escuchados, ¿verdad? Porque no yo escuchó, y luego, bueno, pues leí todo Hechos, escuché todo Hechos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a la escuela, sobre todo los estudiantes, ¿qué es lo que van escuchando en sus celulares, en sus audífonos? ¿Verdad? Tienen tiempo para escuchar la palabra. A lo mejor no tienen tiempo para leerla, igual que este hermano que tiene mucho trabajo, pero tiene el tiempo para escucharla. Porque dice la escritura también, ¿cuál es el medio por qué viene la fe? Por el oír, ¿verdad? Y el oír, por la palabra, ¿verdad? Entonces, una de las maneras que nosotros podemos seguir en contacto y en comunión con Dios diariamente es escuchando la palabra. Y si usted tiene el medio de poder hacerlo, hágalo. Ahora no va a decir, no, es que yo no tengo capacidad de memoria, pues bórrelo otra cosa y baja esa aplicación entonces, que sirva de algo. Entonces, vamos a orar. Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno y gran misericordia. Quiero darle gracias a Dios por las familias de su iglesia, Señor, y quiero agradecer por cada una de ellas, Señor, y que usted las bendiga, derrame bendiciones por cada una de ellas. Sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y su platillo principal son las familias, porque con ellas se puede llevar encuentro a muchos integrantes de las familias. Hermano, en esta mañana, mientras usted sigue orando, yo quisiera tener una oración especial en este momento por usted, y especial porque estamos hablando de la familia, solamente por eso. Y yo quisiera orar por usted en este momento, por si está atravesando por una situación familiar que no le ve fin, que usted sabes que es que no le veo fin, no sé cuál sea el propósito, yo ya me cansé de orar. Si hubiese alguien, hermano, me pudiese indicar para yo orar en esta ocasión por usted y en las subsiguientes, hermano. Dios le bendiga, hermana. Puede bajar su mano. Dios te bendiga, hermana. Dios le bendiga. Usted también. Dios te bendiga, hermano. Dios la bendiga. Dios te bendiga a ti también. Dios te bendiga a ti también. Dios la bendiga, hermana. Alguien más. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. Alguien más antes de orar. Dios te bendiga, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermano. Gracias. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más? Vamos a orar. Padre, gracias por este momento que nos ha dado. Padre, gracias por los hermanos valientes que han levantado su mano o que se han puesto de pie. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu fortaleza, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Señor, sé con mis hermanos que han levantado su mano, porque necesitan de ti, de tu poder, de tu grandeza, de tu misericordia, de tu bondad. Reconocemos que tú eres el Dios de los imposibles, que nosotros no veamos la puerta, Señor, pero tú tienes una abierta para nosotros. Da luz a mis hermanos, da sabiduría, de paciencia, Señor, y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pido y te doy gracias por todo esto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.